Les saludo cordialmente a cada uno de ustedes que me siguen en este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. El tema de esta ocasión es el exorcismo y precisamente ha surgido en base a unas preguntas que me han hecho esta mañana algunas personas. ¿Qué es el exorcismo? Me han preguntado si el exorcismo es un sacramento o un sacramental. Y bueno, aquí deseo responder a esas dudas. El exorcismo es un sacramental. De entrada quiero dar respuesta inmediata a ello. Además, ¿qué es el exorcismo? El exorcismo es una forma específica de oración que la Iglesia usa contra el poder del demonio para expulsarle de un cuerpo humano y para liberar a esa persona. ¿Cuál es la diferencia entre un exorcismo y el sacramento de la penitencia? Es otra pregunta. El exorcismo es una oración que es parte de la categoría de los sacramentales, es decir, que es uno de los signos sagrados instituidos por la Iglesia para santificar diferentes circunstancias de la vida. Nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 351, y por tanto son diferentes de los 7 sacramentos de la Iglesia que fueron instituidos por el mismo Cristo. El sacramento de la penitencia perdona nuestros pecados y nos reconcilia con la Iglesia, renovando así nuestro bautismo y concediéndonos la gracia para luchar contra el mal y crecer en la virtud. Siendo, pues, un sacramental, el exorcismo prepara a la persona para recibir la gracia del sacramento. Esto es importante y lo pueden ver en el video que tengo aquí en este canal titulado así, Los Sacramentales. Tengo también 3 videos sobre el tema del exorcismo que pueden ver para profundizar en este tema. Otra pregunta que también me han dejado aquí es ¿por qué la Iglesia necesita de los exorcismos? Hay ocasiones en que una persona necesita protección contra el poder del demonio o contra su dominio espiritual. En esos momentos la Iglesia pide pública y autoritativamente en el nombre de Jesucristo la protección y liberación de esa persona a través del exorcismo. Que la persona quede liberada de los demonios que han entrado en su vida, en su cuerpo. ¿Existe algún fundamento bíblico para el exorcismo? Aunque el criterio para hacer un exorcismo está cimentado en el ministerio de Jesucristo, no existe un fundamento bíblico para el rito formal del exorcismo, aparte del uso de las citas o fragmentos de los salmos y del evangelio que fueron incluidos en el rito de exorcismo a medida que fue evolucionando. Lo que sí queda claro, sin embargo, es que el Señor Jesús involucró a los discípulos en su misión y al ser enviados continuaron la obra de exorcizar que comenzó en Jesús. Evidentemente, el rito del exorcismo no lo puede realizar, sobre todo el solemne, el mayor, cualquier persona. Tiene que ser, es el obispo. Ellos son los sucesores de los apóstoles y a ellos es a quienes les dio esta encomienda. Y solamente algunos presbíteros delegados por el obispo son los que están facultados para realizar el exorcismo mayor o solemne. No fue algo que ellos hicieron, hablamos de los discípulos de Jesús, en su propio nombre, sino en nombre de aquel que les había conferido tal poder. Así es que el ministerio del exorcismo continúa en la vida de la Iglesia como parte del cuidado pastoral de las almas. ¿Hacen los padres de la Iglesia referencia a los exorcismos en sus escritos? Varios padres de la Iglesia, incluso Ireneo, Tertuliano, Cipriano y Atanasio, nos proporcionan unas percepciones reveladoras en cuanto a las prácticas de exorcismo en su época a través de sus existentes escritos, por medio de los cuales podemos tener indicios de cómo fue evolucionando gradualmente la estructura y forma del exorcismo como rito. Además del uso del nombre de Jesús
Otros elementos contribuyeron a darle forma a un rito anterior, tales como la señal de la cruz, la exuflación, esto es, soplar sobre el rostro de una persona, los ayunos y las abjuraciones sencillas que contienen pasajes de la Escritura y oraciones. Hay diferentes clases de exorcismos. Los exorcismos están divididos en dos clases o formas. Las formas sencillas o menores de exorcismo se encuentran en dos lugares. Primeramente, para aquellos que se preparan para el bautismo, el ritual de la iniciación cristiana de adultos y el ritual para el bautismo de los niños. Ambos contienen exorcismos, pero son menores. Segundamente, el apéndice del rito de exorcismo incluye una serie de oraciones que pueden ser usadas para los fieles. En la segunda clase de exorcismo es la solemne. La segunda clase de exorcismo, reitero esto, es la solemne o el exorcismo mayor, cuyo rito solo puede hacerlo un obispo o un sacerdote. Este último ha de tener un permiso especial y expreso del ordinario del lugar, es decir, del obispo, lo que nos dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 1172. Esta forma de exorcismo está dirigida a la expulsión de demonios o a liberar a una persona de la posesión demoníaca. Nos dice también el Catecismo de la Iglesia en el número 1673. ¿Cuándo y cómo se envía a un miembro afectado de la comunidad creyente, a un exorcista? Es aconsejable que todas las diócesis establezcan un protocolo a fin de poder responder a las indagaciones o consultas de los fieles que aseguran estar poseídos demoníacamente. Como parte del protocolo, debe haber una evaluación a fin de determinar el verdadero estado de la persona. Solamente después de un examen médico, psicológico y psiquiátrico meticuloso, pudiera la persona ser enviada a un exorcista que determinará finalmente si la persona está poseída. Que quede claro que quien determina si un miembro de la comunidad de creyentes está genuinamente poseído por el demonio es la Iglesia, a pesar de que la persona le asegure por su propio diagnóstico o psicosis. A pesar de que la persona lo asegure por su propio diagnóstico o psicosis. Esto es un punto importante. ¿Puede cualquier persona recibir un exorcismo mayor? Ya que los ritos de exorcismo están categorizados como sacramentales, efectivamente como bendiciones, la práctica en cuanto a quién puede recibir un exorcismo mayor queda gobernada por el Canon 1170 del Código de Derecho Canónico. Las siguientes personas pueden recibir estas bendiciones especializadas si fuese determinado que son necesarias. Primero, los católicos. Segundo, los catecúmenos. Y tercero, los no católicos que lo soliciten. Cuarto, los creyentes no cristianos siempre y cuando tengan la disposición apropiada, o sea, que tengan el deseo sincero de ser liberados de la influencia demoníaca. En aquellos casos que se trate de una persona no católica, se debe llevar el asunto a la atención del obispo diocesano. ¿Cuán a menudo se hace un exorcismo mayor? La frecuencia en que se haga esa clase de exorcismo lo determina una necesidad que sea creíble de recibir el rito. De ahí que establecer un protocolo diocesano sea tan importante. A través de los siglos, la Iglesia ha sido muy cautelosa en evaluar los presuntos casos de posesiones demoníacas. No se trata de negarles el acceso a los miembros de la comunidad creyente, cuya necesidad es genuina. Mas la Iglesia se preocupa igualmente de que las personas no se vean atrapadas por una mentalidad sensacionalista que pueda crear un tipo de atracción o distracción secundaria. Los casos genuinos de posesión demoníaca, aunque son raros, deben abordarse de una manera equilibrada y con un extremo cuidado a la persona afligida. ¿Cuál es la diferencia entre un exorcismo mayor y un exorcismo menor? Aunque ambas formas de exorcismo están
dirigidas por el poder del demonio, ambas formas de exorcismo están dirigidas contra, reitero este punto, ambas formas de exorcismo están dirigidas contra el poder del demonio. El rito de exorcismo mayor se emplea solamente cuando existe un caso genuino de posesión demoníaca, a saber, cuando se ha determinado la presencia del demonio en el cuerpo de la persona poseída y que el demonio es capaz de ejercer dominio sobre ese cuerpo. Los exorcismos menores son oraciones que se usan para acabar con la influencia del mal y del pecado en la vida de una persona, ya sea un catecúmeno que se prepara para el bautismo o un miembro de la comunidad de creyentes que lucha por vencer la influencia del mal y del pecado en su vida. Hay ejemplos de cada uno en el texto de los exorcismos y las suplicaciones relacionadas. El texto del ritual de los exorcismos y las suplicaciones relacionadas comprende una introducción, 2 capítulos, el rito de exorcismo mayor y textos variados, y concluye con 2 apéndices. El segundo capítulo proporciona una serie de textos adicionales que sirven de opciones en las administraciones del mismo rito. El primer apéndice contiene oraciones exorcísticas que el obispo diocesano puede usar a discreción propia cuando una cosa o un lugar ha sido penetrados demoníacamente, o la misma iglesia encara la persecución y la oposición. Esta última serie de oraciones no debe ser confundida con el rito de exorcismo mayor. Finalmente, el segundo apéndice proporciona oraciones y suplicaciones para el uso privado de los fieles. ¿Quién puede hacer los diferentes tipos de exorcismos? El ministro de un exorcismo menor es el ministro autorizado del sacramento, dice el documento Rica, o el bautismo de niños, o de la bendición que se celebra. Por tanto, las oraciones en el apéndice 2, suplicaciones que pueden usar los creyentes en privado durante sus luchas contra los poderes de las tinieblas, pueden ofrecerse por cualquier miembro del clero o de la comunidad de creyentes. Sin embargo, el rito de exorcismo mayor ha de ser celebrado solamente por un obispo o por un sacerdote que ha obtenido el permiso especial y expreso del obispo diocesano. Pero atención, nunca un laico o un sacerdote que no tiene esta delegación o autorización del obispo diocesano puede dirigirse directamente al maligno. Si siempre a manera de oración de intercesión, te rogamos, Señor, que liberes a este hermano nuestro que está sufriendo a causa de esta situación, etc. ¿Cómo se convierte un sacerdote en exorcista? Es decir, ¿cómo un sacerdote puede ser exorcista? Un sacerdote puede ser nombrado por el obispo diocesano para el oficio de exorcista, bien de manera estable o para una ocasión en particular. Por ejemplo, esto es ad actum, solamente para esa ocasión. En ambos casos, el exorcista debe trabajar estrechamente con el obispo y bajo su dirección. ¿Cuáles son los criterios que se usan para decidir a qué sacerdotes se les da esta responsabilidad? Tal como lo especifica el canon 1172, parágrafo 2 del Código de Derecho Canónico, el sacerdote que ha sido designado para el ministerio de exorcista debe ser piadoso, conocedor y prudente, y llevar una vida íntegra. La introducción a los exorcismos y las suplicaciones relacionadas ordena además que el sacerdote ha sido preparado específicamente para este oficio, dice el número 13. ¿Cómo se capacitan y preparan los exorcistas para este ministerio? Clásicamente, el exorcista se ha capacitado para este ministerio especializado mediante un aprendizaje modelo, o sea, bajo la dirección de un exorcista experimentado. Adicionalmente, en 2 años recientes se han establecido varios programas para fomentar la capacitación de exorcistas. Es esencial una sólida base teológica y espiritual para ser un ministro de exorcismo.
Teniendo en cuenta las cualidades ya mencionadas en la pregunta anterior, el candidato ha de mantener también una estrategia equilibrada hacia este ministerio en particular, poseer una espiritualidad cimentada en la vida sacramental de la Iglesia y ser capaz de refrenar su curiosidad en todo momento. La guía de un director espiritual habilidoso es algo crítico para la vida de un exorcista. ¿Hay algún rito en este texto que pueda hacerlo una persona laica entre la comunidad de creyentes? El rito de exorcismo mayor debe ser administrado solamente por un sacerdote autorizado o por el obispo, sacerdos. Si se estimara como útil, los miembros laicos de la comunidad pueden estar presentes en el rito, apoyando de esta manera el trabajo del exorcista con sus oraciones, no por curiosidad, orando, mientras se rezan el rosario o la liturgia de las horas del pueblo o alguna otra oración de devoción, el Via Crucis, ya sea orando en silencio o según lo instruya el rito. No obstante, el texto advierte que los fieles laicos no deben decir ninguna de las oraciones reservadas al exorcista, no solo porque esas oraciones están reservadas a los ordenados que actúan en la persona de Cristo cabeza, in persona Christi capitis, sino también a fin de proteger a los fieles contra un posible daño espiritual. Y esto es fundamental, esto se debe entender. Cuando el miembro afligido de la comunidad de creyentes es una mujer, debe estar presente al menos otra mujer, por razones de decoro y discreción. En ningún momento el exorcista ha de estar solo con el miembro de la comunidad afligido, es decir, con aquella persona, ni durante la consulta, ni durante la celebración del rito, por lo que acabo de mencionar. ¿Cómo un exorcista determina con una certeza moral que la persona que va a ser exorcizada está realmente poseída por fuerzas demoníacas y que no se trata meramente de padecimientos físicos o de cuestiones psicológicas? La certeza moral se ubica clásicamente entre el polo de la certeza absoluta y el polo de la posibilidad. Teniendo esto en cuenta, la certeza moral se logra mediante el examen de pruebas que se sospecha, o mejor dicho, que se sopesan según la conciencia de la persona que emite el juicio. Por lo tanto, el exorcista ha de utilizar cualquier recurso que le esté disponible al investigar cualquier alego de posesión demoníaca, conjuntamente con los aportes de profesionales de la salud mental y física. Al exorcista se le instruye a emplear la máxima circunspección y prudencia antes de proceder al rito. A lo largo de su ministerio, un exorcista debe establecer un equilibrio en su propia mente en cuanto a no creer demasiado fácilmente que el demonio es responsable por lo que se manifiesta y, por otro lado, atribuir todas las posibles manifestaciones únicamente a una fuente natural y orgánica. Se someten los miembros afectados de la comunidad de creyentes a exámenes médicos o psicológicos antes de usar el exorcismo, como parte del proceso evaluativo, el cual puede establecerse en el protocolo diocesano. El miembro afligido de la comunidad debe estar dispuesto a someterse a una evaluación médica y psicológica psiquiátrica. Las personas frecuentemente se presentan asegurando que están afligidas de muchas maneras. Sin embargo, históricamente, la Iglesia ha ejercido cautela al evaluar a esas personas por temor a llamar una atención innecesaria a las maquinaciones del demonio o de dar un crédito que no existe. Esto es importante. La Iglesia ha ejercido cautela al evaluar a esas personas por temor a llamar una atención innecesaria a las maquinaciones del demonio o de dar un crédito que no existe. ¿Cómo puede asegurarse un exorcista de que un exorcismo no se perciba como una acción mágica o supersticiosa?
El mismo exorcista puede servir de catequista en este asunto por la manera en que administra fielmente los ritos tal como los provee la sabiduría de la Iglesia, así como los provee la sabiduría de la Iglesia. Fundamentalmente, los ritos de exorcismo son una manera más en que la Iglesia atiende al cuidado pastoral de las almas, aún de las almas que no son de su redil. Sin embargo, mientras más oscuro y misterioso se haga el rito, más mágicas y supersticiosas serán las percepciones del mismo. Dada la superabundancia de confusión que existe sobre este tópico, la manera en que se anuncia este rito actualizado proporciona un momento de enseñanza tanto para los creyentes como para los no creyentes. ¿Qué símbolos rituales se usan en los exorcismos y qué es lo que simbolizan? Además de usar los salmos y las lecturas del Evangelio y las oraciones exorcísticas, también se utiliza una serie de símbolos en el rito del exorcismo mayor. Para comenzar, se bendice y se asperja el agua a fin de recordar la centralidad de la vida nueva que la persona afligida recibió en su bautismo y la de derrota definitiva del diablo mediante la obra salvadora de Jesucristo. La imposición de manos, así como el soplar sobre el rostro de la persona, exuflación por parte del exorcista, reafirma el poder del Espíritu Santo que obra en la persona como resultado de su bautismo y la confirma como templo de Dios. Finalmente se le muestra la cruz del Señor a la persona afligida y se hace sobre ella la señal de la cruz a fin de demostrar el poder de Cristo sobre el demonio. Deben estar presentes otros miembros de la comunidad de creyentes cuando se hace un exorcismo. Se recomienda enfáticamente que el exorcista no trabaje aisladamente, aunque en raras ocasiones esto sería inevitable. La práctica de hacer un exorcismo a solas se debe disuadir a todo costo. Es preferente que haya por lo menos otras personas. ¿Dónde debe hacerse un exorcismo? La norma es celebrar el rito de exorcismo en un oratorio u otro lugar apropiado, por ejemplo, una capilla pequeña, discretamente oculta de la simple vista. Resulta algo de ventaja para el exorcista utilizar, cuando fuese posible, un lugar que sea dedicado a honrar a Dios y no en el hogar de la persona afligida, por ejemplo. Debe permanecer confidencial el uso del exorcismo, preservar la confidencialidad. Es importante por la integridad de la reputación de la persona afligida, así como por la de las personas que pudieran estar presentes. También se sugiere encarecidamente que la identidad del exorcista se mantenga en secreto, o al menos conocida solamente de los otros sacerdotes de la diócesis, a fin de no abrumar al exorcista con llamadas y preguntas fortuitas. ¿Puede hacerse un exorcismo sin permiso del destinatario? Dada la naturaleza de las acciones del diablo y de la posible complicidad de la persona en la posesión demoníaca, el exorcista debe asegurarse, si existiera esa posibilidad, del consentimiento de la persona antes de proceder con el rito del exorcismo mayor. ¿Son los exorcismos iguales en todos los lugares o existen diferencias regionales y culturales? Los ritos de exorcismo se han de celebrar consistentemente según las directrices, según la prenotanda, es decir, las notas introductorias al rito del exorcismo, prescritas en el ritual. Los ritos no pueden alterarse a discreción del exorcista, fuera de las opciones que se han establecido claramente en el texto oficial. Sin embargo, antes de proceder con el rito sería provechoso que el exorcista estuviera consciente de cualquier diferencia cultural, así como de influencias regionales que pudiesen haber hecho impacto en el estado actual de la persona afligida. Ciertos instrumentos evaluativos pueden ayudar a iluminar tales categorías. Primero, los lugares que la persona haya podido visitar,
curanderos, espiritistas o videntes. Segundo, las prácticas en que la persona pudiera haber estado involucrada, limpiezas, religión de la nueva era, prácticas pseudocientíficas como el Reiki. Y tercero, maneras en que la persona pudiera haberse abierto ella misma y directamente al dominio del diablo, magias, brujería, culto satánico, etc. En las fórmulas de exorcismo, ¿cuál es la diferencia entre las fórmulas deprecativas y las fórmulas imperativas? Las fórmulas deprecativas son oraciones exorcísticas dirigidas a Dios, que piden la liberación de la persona afligida. Las fórmulas imperativas son dirigidas directamente al espíritu demoníaco que ha hecho residencia en la persona, a fin de ordenarle que salga en nombre de Jesucristo. ¿Cuándo se usaría una o la otra? En el rito de exorcismo, las fórmulas deprecativas y las imperativas se presentan en dos grupos conjuntos. Las deprecativas se usan primero y después hay la opción de usar las imperativas. Las fórmulas deprecativas pueden usarse sin las imperativas, pero lo opuesto no está permitido. ¿Cuándo se usarían los ritos que están por ejemplo, en los apéndices, y quién los usaría? Es otra pregunta. Las oraciones de suplicaciones y de exorcismo que se encuentran en el apéndice, por ejemplo, la suplicación y exorcismo, que pueden usarse en circunstancias particulares de la iglesia, pudieran tener una semejanza a las oraciones que el Papa León XIII anexó al previo rito de exorcismos en el año 1890. El propósito central de estas oraciones es abordar y remediar cualquier influencia demoníaca en lugares o en cosas en particular, así como remediar ataques contra la iglesia de una manera más general. Tal como sucede en el caso de un exorcismo mayor, el ministro ordinario de estas oraciones sería un sacerdote asignado para este propósito o el mismo obispo. Las oraciones e invocaciones que componen el apéndice segundo, el anterior fue el primero, suplicaciones que pueden usar los creyentes en privado, pero aquí durante las luchas contra los poderes de las tinieblas, por ejemplo, solamente es orar por intercesión. Señor, te rogamos, dirigirse a Dios, dirigirse en el rosario a la Virgen María. Señor, te ofrecemos, Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, te pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, en este rosario que ayudes a esta persona, que la liberes de los ataques espirituales por parte del maligno. Entonces, nunca un laico puede dirigirse directamente, ni puede tampoco presidir un rito de exorcismo. No le está permitido por las razones que ya han sido mencionadas anteriormente. ¿Cuándo pudiera un obispo o un párroco recomendar, por ejemplo, apropiadamente el apoyo de los laicos? Cuando, por ejemplo, en un lugar remoto no hubiera un sacerdote, pero ya lo hemos dicho, siempre en torno a oraciones de intercesión. Es decir, Señor, te pedimos, ayuda a este hijo tuyo, libéralo, te rogamos, Señor, te pedimos, Santísima Virgen María, que por tu valiosísima intercesión, tú como intercesora ante nuestro Señor Jesucristo, tengas compasión de este hijo, de esta hija tuya que está sufriendo a causa de esta situación. Bueno, pues esta es la catequesis que he compartido con ustedes a causa de aquellas preguntas que me han hecho esta mañana algunas personas. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Espero que sea pues muy valiosa para ustedes, que sea de mucho provecho espiritual.
Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.